Le damos siempre la gloria a Dios por darnos ese privilegio de estar aquí con ustedes, compartiendo pues un poco de la porción de la palabra de Dios para nuestro beneficio, como nuestro hermano acaba de decir, para nuestra enseñanza. Siempre es bueno que podamos nosotros aprender de la palabra de Dios a través de las Escrituras, a través de la Biblia, que es esa fuente que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a estudiar algo muy interesante y a veces polémico para la humanidad, pero nosotros como hijos de Dios somos bien entendidos y hemos estudiado su palabra. El tema es: la palabra de Dios también es divina. Estudiábamos esta mañana que el Señor tiene una propiedad divina y toda su creación fue esa propiedad de Dios divina, y hoy en día también cabe destacar que su palabra también es divina. Y el hermano José, que le tocó la parte de la escuela, hablaba algo del significado de ser divino o divina, que también se puede llamar así. Y vemos que el ser divino o divina dice que es bueno en todo, excelente o algo exquisito, algo maravilloso, es sagrado también. Y así es el carácter de Dios, un carácter divino, y es Dios también todopoderoso. Y la descripción de Dios, su ser, su forma de actuar, también dice que es una fuente de luz que ilumina, y en Dios no hay oscuridad. Por eso siempre el Señor ilumina esa luz, y eso es lo que nosotros debemos también difundir, que es la luz de Dios en cada uno de nosotros. Y a veces nos hemos preguntado alguna vez por qué para nosotros o para la iglesia de Dios es tan práctico entender la palabra de Dios, y para otras personas es tan difícil entender la palabra de Dios. Hay una razón muy importante y una razón de peso. Es que nosotros, la iglesia de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, y esa fuente que es tan importante en nosotros nos abre ese compás y ese entendimiento de poder entender la palabra del Señor, de poder nosotros aprender, de poder nosotros estudiar, escudriñar su palabra y llegar a un entendimiento. Y es muy importante para cada uno de nosotros. Estos principios básicos para nosotros entender, como le dije, la escritura de Dios, es el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos es fácil comprender y entender y llegar a un entendimiento de la palabra, porque muchas veces hay polémicas en entender una profecía o entender un texto bíblico, pero si llegamos a un consenso como grupo, aprendiendo, vamos a llegar entonces a un feliz término, que es entender la palabra de Dios cada uno. Dios dice que habla a la iglesia especialmente, y Él habla, dice, para ser entendido, y no nos habla para contradecirnos, y no se contradice tampoco en toda su palabra. Hay una relación tanto en el Nuevo y el Viejo Testamento, y esa relación que hay en estos dos libros se unen y llegan entonces a
a tener una igualdad. Y por eso es que nosotros escudriñamos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y llegamos entonces, como le dije al principio, a un consenso cuando estudiamos un poquitito acá, otro poquitito allá, como dice la Escritura, y vamos compaginando un texto con el otro, comparando, y llegamos entonces a un entendimiento que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es es una interpretación para cada uno de nosotros que debemos, como le dije, entender. Yo debo entender la palabra del Señor igual que mi hermano debe entenderla. No debe haber un entendimiento particular. El hermano piensa de este modo y yo pienso del otro. No debe ser. Por eso mismo hay la reunión como grupo, como iglesia, para llegar a un consenso. Por eso siempre vemos en los concilios tantas reuniones por diversos asuntos que se toman y a veces hay también, no hay un consenso en algunas cosas, hay duda y vuelven los apóstoles a retomar ese tema para llegar a un consenso. Esa es la idea, para llegar a una unidad entre la iglesia, que uno no piense de una forma y otro grupo pueden pensar de otra manera. Eso no es lo que el Señor quiere. Por eso le dije al inicio, nosotros tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es esa fuente que nos abre ese entendimiento para entender esa palabra que es divina, no es una palabra común que yo puedo interpretar a mi manera o como me parece que este texto debe decir, o acomodarlo también a mi conveniencia, como se ha visto en muchos casos que utilizan texto para acomodarlo a su conveniencia. La palabra de Dios no es así. Por eso nos dice que la palabra de Dios no es de particular interpretación. Como le dije, yo la interpreto a mi modo, porque me conviene, y otro hermano la interpreta a otro modo. Ese no es el sentir. Para eso, como le dije, existe siempre el estudio de la palabra para llegar entonces a la unidad, para que las opiniones se unan y no haya esa desaveniencia de que yo estoy pensando de este modo y nadie me hace salir de esta forma de pensar. Entonces el estudio es muy importante. Por eso vamos a leer un texto en la Biblia que nos lleva a entender. Segunda de Pedro, vamos a leer Segunda de Pedro, el capítulo 1 de Pedro. Vamos a leer el verso 20 y 21, que nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Esa es la fuente, como le dije, importante para nosotros poder aprender, poder entender, poder tener conocimiento, poder ampliar todas nuestras habilidades a través del contexto de la Biblia, poder tener sabiduría cuando nos dejamos guiar, dice, por el Espíritu Santo, y Él es el que nos ayuda a entender o nos abre el entendimiento para poder entender. Y no podemos pensar de particular interpretación las cosas de Dios, porque es divina y es espiritual. Y si no está lo espiritual,
involucrado, créanme que va a ser difícil que podamos nosotros entender la palabra de Dios. Por eso no es fácil, como le dije al principio, no es tan difícil comprender las cosas de Dios, que para otras organizaciones les es tan difícil entender y la interpretan de otra forma. Por eso el Señor nos da ese Espíritu Santo en nosotros para que nos mueva y nosotros podamos entender toda su palabra. Tenemos que entender algo también primordial, que la Biblia no es un libro de adivinanza que podemos tomar y leerlo y adivinar, bueno, esto a lo mejor quiere significar esto, o un acertijo que voy a descubrir ese acertijo de esa profecía. La Biblia no es esto. Por eso, cada vez que estudiamos la Biblia, oramos primeramente para que el Señor nos abra el entendimiento a través del Espíritu Santo y podamos entender la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros le pidamos siempre al Espíritu Santo que nos ayude para entender la palabra de Dios. Debemos entonces entender esto y verlo, como le dije también, espiritualmente. Si no vemos la palabra del Señor espiritualmente, va a ser también difícil. No podemos verlo carnalmente, no podemos pensar carnalmente, porque no vamos a lograr llegar al entendimiento. Por eso el Señor nos guía con el Espíritu Santo y inspira, dice, a estas personas para que pudieran entonces traer estas palabras a cada uno de nosotros. Los que piensan individualmente, los que piensan como humanos, los que no trazan bien la palabra, porque es una forma también de verlo, los que tuercen la palabra de Dios, los que piensan carnalmente, les sucede esto que aparece en la Biblia también. Vamos a leerlo en Segunda de Pedro también. Vamos a leerlo, el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Vamos a leer el verso 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Sabemos, como le dije, y como nos narra aquí este texto, que entre las cuales hay algunas difíciles. Sabemos que hay profecías difíciles, muchas veces de entender, muchas veces de poder explicar, pero dice nuestro Señor que debemos nosotros siempre confiar en Él y no sentirnos personas, como dicen los indoctos, que inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Pueden haber personas que crean ideas, tuercen entonces la palabra, la doctrina de Dios, y estas palabras lo van a llevar entonces a la perdición de sí mismo. Y por eso no podemos pensar carnalmente, debemos pensar espiritualmente, porque es la forma de ver esta palabra divina que el Señor nos ha dado. Y podemos ver algunos ejemplos que nos da la Biblia. Por ejemplo, hay muchos casos que la Biblia nos trae a colación, y quise traer un caso conocido por todos nosotros, que es el caso de Daniel, que fue un hombre también lleno del Espíritu de Dios. Y Daniel pudo descifrar, o pudo entender, pudo también llenarse de ese conocimiento que nos da Dios, para poder entonces revelarle a
el rey lo que quería decir ese sueño. Y eso solo lo pudo lograr Daniel porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Dice que buscaron magos, buscaron astrólogos, buscaron adivinos y no pudieron revelar este sueño. Vamos a leer en Daniel 5, el capítulo 5, el verso 7 de Daniel, para ver qué sucedió en este caso. Daniel 5, capítulo 5, versos 7, nos dice: y el rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y habló al rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyese esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a sus cuellos, y en el reino se enseñoreará el tercero. Entonces vemos aquí cómo este rey exigía prácticamente que se buscaran personas doctas que tuvieran ese conocimiento, que fueran capaces de adivinar esta palabra que el Señor le había dado en revelación. Y vemos que nadie, dice, de ellos pudo, ni los adivinos, ni los magos, ni los hechiceros, ni tampoco los sabios de Babilonia, porque había muchos sabios, pudieron ellos poder entonces declarar esto. Pero vemos en el verso 11 del mismo libro, vamos a leerlo, del mismo capítulo 5, el verso 11 nos dice: en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de su padre se halló en él luz e inteligencia, sabiduría, como ciencia de los dioses, el cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, tu padre, constituyó principalmente sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vemos que había entonces, dice, un varón en el cual moraba, dice, el Espíritu Santo de Dios. Y el rey estaba buscando, dice, en estos hombres, todos los magos, los astrólogos, que pudieran revelarle y tuvieran esa capacidad de revelarle este sueño. Pero vamos a ver entonces quién fue ese hombre que pudo hacerlo. Y también vamos a leer en el libro de Daniel, el capítulo 2 de Daniel, el verso 27 y 28 del capítulo 2 de Daniel. Y Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo puede enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de los días. Tu sueño y la visión de tu cabeza sobre tu cama es esta. Entonces vemos ahí
que Daniel entonces va declarándole al rey el sueño que él tuvo, pero vemos que no había, estos hombres que no tienen el Espíritu de Dios no pudieron declarar este sueño. Solamente vemos que Daniel lo pudo hacer a través de Dios, que le da entonces a Daniel esa facilidad de que Daniel pudiera declararle el sueño al rey por medio del Espíritu Santo. Entonces eso nos da una demostración a nosotros como hijos de Dios, que nosotros podemos entender la palabra de Dios divinamente, podemos nosotros aprender, llenarnos de ese conocimiento, porque en cada uno de nosotros está depositado el Espíritu Santo de Dios. Por eso quise traer a colación a Daniel, porque es una demostración de que realmente Dios le da el conocimiento a sus hijos a través del Espíritu Santo, y podemos nosotros entonces entender su palabra, aprender y enseñar también de ella. Vamos a leer otro texto que es muy importante para nosotros en Segunda de Pedro, vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el verso 3 y el verso 4. ¿Ya lo tienen? Segunda de Pedro, el capítulo 1, vamos a leer el verso 3 al 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sea dada de su divina potencia, porque el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por lo cuales no son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Entonces, el Señor nos da a nosotros esa fuente, esa capacidad, esa virtud. También podemos verle por su potencia divina que hay, nos da a nosotros, como dice, el conocimiento para que nosotros podamos entonces aprender por su gloria y por su virtud, y podamos nosotros también tener esa capacidad de conocer su palabra a través de el conocimiento que nos da Él. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros podamos darle el valor, si queremos llamarle así, de su palabra, darle esa importancia, y podamos cada día más aprender a través del Espíritu Santo todos los misterios que el Señor tiene en su palabra, porque el Señor dice que le da esa capacidad a sus hijos, y le da esa capacidad para que podamos nosotros conocer todos los misterios que Él tiene, y dice que Él le da a sus hijos, le da a conocer todo lo que va a acontecer, porque nos considera, como hemos estudiado, un amigo, que el amigo entonces le da a conocer todo lo que va a suceder, y por eso tenemos nosotros esa necesidad de cada día más aprender de su palabra, porque si descuidamos este aspecto que el Señor nos ha dejado, nos puede pasar que el Espíritu Santo no esté en nosotros y no haya ese conocimiento
como le sucedieron a estas personas. Vamos a leer este texto que es importante para que podamos entender en Hebreos capítulo 6. Vamos a leer el verso 4 y 5. Hebreos capítulo 6, 4 y 5. Y van a ver que este texto nos aclara muchas cosas y vamos a entender. Vamos a leer el 4, voy a detener. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vamos a detenernos ahí para poder conectar todo esto. Dice que porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, la iluminación, la luz, nos la da Dios, como le dije, a través del Espíritu Santo. Tenemos ese conocimiento, tenemos ese don celestial, tenemos esa habilidad de conocer su palabra tan divina, de conocer todo. Pero, ¿qué sucede? Que estas personas que tienen esa capacidad y olvidan ese principio, vamos a ver en el verso 5, y asimismo gustaron las buenas palabras de Dios y las virtudes del siglo venidero. Ahora viene en la parte importante. Y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y dice, exponiéndose a vituperio. Entonces, si una vez tuvimos ese conocimiento de la palabra de Dios y lo descuidamos y no lo mantenemos y no gustamos de esa palabra de Dios y no la demostramos a través de la enseñanza, dice que si dejáramos esto y recayéramos, cuando recae una persona es que deja de hacer las cosas de Dios y vuelve entonces a lo que era antes, al hombre común. Entonces dice que va a volver nuevamente a crucificar a Dios para que le perdone, pero el Señor no está expuesto, dice, a ser crucificado en muchas ocasiones, sino fue crucificado, dice, una vez y nos dio esa palabra para que nosotros pudiéramos mantener, y por eso debemos nosotros cuidar esa luz o esa palabra que nos da Dios, mantenernos siempre iluminados, porque es lo que refleja la divinidad del Señor, es la luz. Dice que nunca conoció la tiniebla y nosotros no podemos convertirnos en tinieblas, debemos mantenernos iluminados para poder gozar ese don que el Señor nos ha dejado, para poder gozar de su palabra. Y si no mantenemos esto, vamos a ser entonces desechados y vamos a descuidar esta palabra del Señor. Vamos a buscar muchas veces nuestro yo y pensar ya diferente, que la palabra se traza de esta manera y como yo pienso debe ser, y es por eso vemos tantas iglesias con diferentes doctrinas que son creadas muchas veces por el hombre y son tan difíciles muchas veces de combatir, que las mismas personas quedan creyendo esas palabras que no son de Dios, quedan creyendo entonces estas vanas doctrinas, estas vanas palabras, y por eso vemos tantas iglesias con diferentes doctrinas y la hacen firme como doctrina de hombre, por eso se conoce. Y nosotros
tenemos el Espíritu Santo, debemos entonces dejarnos guiar por el Espíritu de Dios en nosotros y asimismo poder entonces gustar de esa palabra divina que el Señor nos ha dejado. Por eso, hermanos, tenemos que mantener esta posición, trazando bien, dice la palabra. Vamos a buscar este texto. Creo que este texto no lo tenía en mente, pero me llamó la atención. Trazando, ¿recuerdan el texto este que dice? Procura con diligencia no recuerdo dónde está. Creo que es. Vamos a leerlo en Primera de Timoteo. ¿Está bien? Sí, Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Lo encontré, no lo tenía parte del tema, pero sí. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traces bien la palabra de verdad. Entonces, ese es el propósito de Dios en cada uno de nosotros, que podamos dirigirnos, dice que aprobados, que podamos sin vergüenza, que podamos trazar bien la palabra de Dios como hijos de Dios, como la iglesia verdadera que conocemos, que tiene la verdad. Las otras pues tienen distintas doctrinas, muchas doctrinas de hombres, muchas que no están tampoco reconocidas por Dios, pero ellos mantienen su posición como iglesia y prácticamente son iglesias independientes, no tienen nada que ver con la iglesia de Dios. Nosotros nos seguimos a la enseñanza de Dios, nos mantenemos, como dice Cristo, a la cabeza, que alimenta el cuerpo a través del Espíritu Santo, y podemos tener entonces este conocimiento que el Señor nos ha dejado y debemos valorizarlo realmente. Todo este conocimiento, toda esta facilidad que a veces entendemos de su palabra, es gracias a este Espíritu que Dios nos ha dejado. Así que, hermanos, pues le dejo con este tema, recordándole que, pues, como le dije, la palabra del Señor no es de particular interpretación. Debemos tener una unión familiar, como lo somos como iglesia, y debemos nosotros pensar iguales cada uno de nosotros. Pasa a vosotros.